Bienvenidos a mi canal. You better come get your man. I think he wanna be way more than friends. Way more than friends. What do you want me to say? El día de hoy vengo a hablarles de un tema que me apasiona demasiado. Como vieron en el título, tengo 17 años y soy feminista. Les voy a hablar un poquito de lo que ocurrió hoy y por qué sentí la necesidad de grabar este video. Y básicamente todo comenzó esta mañana. Me levanté y vi en las noticias que una niña de 4 años había fallecido por abuso sexual. Obviamente me sentí súper indignada al leer la noticia. Es un hecho completamente devastador, eso no tiene duda, ni está abierto para discusiones. Pero me sentí indignada cuando luego entré a redes sociales y vi a todas las personas compartiendo la noticia. ¿Por qué te sientes indignada si están compartiendo la noticia? Es difícil porque obviamente me alegra mucho que las personas compartan casos de feminicidio y compartan noticias sobre este tema, que la gente vea que es algo que está pasando, que se informen, que se eduquen, que vean que es una realidad y que no son cosas que las mujeres nos inventamos. Pero me indigna es el hecho de que esta es la realidad de muchas mujeres. Todos los días de su vida, todos los días hay casos de mujeres que mueren después de haber sido víctimas de abuso sexual. En cuarentena los casos de feminicidios han aumentado de una manera drástica, pues porque las mujeres están encerradas con sus agresores dentro de sus casas. En muchas situaciones no tienen a dónde acudir, en muchas situaciones no saben qué hacer en esta situación. En muchas ocasiones las mujeres toleran este tipo de abuso, de maltrato, de violencia porque no saben qué hacer, no hablan, tienen miedo de hablar, tienen miedo de que si hablan les pueda pasar algo peor. Entonces mi indignación va a que la noticia, el titular de la noticia se los voy a poner. Y dice: conmoción nacional por el asesinato de Salomé, una pequeña de 4 años víctima de abuso sexual. No estoy desmeritando en ningún momento el caso, no lo estoy haciendo menos, no quiero que lo tomen por ese lado. Este país tiene noticias de feminicidios casi que todos los días. De hecho, ni siquiera hay tantas noticias de feminicidio. No hay información sobre los feminicidios que ocurren en el país de manera actualizada, lo cual es sorprendente. Las personas deberían sentirse igual de indignadas cuando le pasa a una mujer de 30 años, cuando le pasa a una mujer de 25 años, cuando le pasa a una mujer de 15 años, que cuando le pasa a una a una niña de 4 años. Y entiendo que son noticias que se hacen virales, entiendo por qué las personas las comparten, me parece increíble que cosas así se hagan virales, es lo que necesitamos para que las personas se eduquen, pero sería muy interesante, sería muy increíble que cada vez que hubiera un caso de feminicidio, sin importar la edad, las personas lo compartieran y las personas se sintieran igual de conmovidas, se sintieran igual de indignadas. Y hoy sentí impotencia, sentí demasiada impotencia porque a pesar de que uso mi voz constantemente para compartir injusticias, violencia de género, cualquier tipo de discriminación, siento que no lo estoy haciendo suficientemente fuerte, siento que a pesar de que lo estoy gritando, me hace falta gritarlo mucho más para que las personas empiecen a hablar de estos temas. Siento que estoy en tantas plataformas, es decir, tengo como tantos perfiles en Instagram y tengo este canal de YouTube, pero no estoy hablando lo suficientemente de eso, o no estoy hablando lo suficientemente fuerte como para que a las personas les quede el mensaje. Así que hoy les traigo mi experiencia, les voy a contar cómo me di cuenta que era feminista. Este es un video que en verdad no lo tenía planeado, pero me mueve muchísimo hacerlo, es un tema que me apasiona. Que voy a hacer aquí como un disclaimer, y es que obviamente estoy hablando desde mi experiencia. Si quieren agregar algo, bienvenidos. El feminismo es un espacio de debate, de opinión, y como les voy a hablar desde mi experiencia, obviamente también voy a tener puntos en los que mi experiencia refleje privilegio. Afortunadamente soy una persona privilegiada, tengo educación, tengo una familia que me respeta, que me ama, tengo acceso a muchas oportunidades, entonces obviamente eso también hace parte de mi experiencia y no puedo excluirlo porque eso se relaciona con el feminismo interseccional. Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta, el privilegio. Ahora sí voy a empezar como con mi historia de vida. Yo nací en Bogotá, en una familia pues de clase media. Mi mamá es santandereana, mi papá es costeño. Lo primero de lo que voy a hablar es que sí, mi papá es costeño y como sabemos en Colombia
en las personas que son como de esta cultura o bueno, como de esta zona del país, tienden a tener una cultura machista muy marcada. Mi papá es un hombre tradicional, por no decir algo diferente. Entonces, obviamente en mi familia siempre se manejó el rol, como este rol muy familia tradicional colombiano. Entonces mi papá es la persona, bueno, mi papá es la figura como que representa, no sé, como la persona que tiene que trabajar en la casa. Mi mamá es la persona que se queda a cuidar a los hijos. Yo crecí dentro de una cultura en donde a veces las mujeres pues no podían decir ciertas cosas, no podían decir que no. La mujer siempre, bueno, en general, desde mi experiencia nuevamente, la mujer se le pone como en esta posición de complacer, ¿cierto? Entonces, no digas que no porque no estás complaciendo a la persona que te está pidiendo algo. No digas que no porque, sí, como el no, en realidad a las niñas nunca se nos enseña. Y también por la cultura, obviamente crecen cuidando a la niña como en una burbujita, como en un baloncito de oro que no puedes como destruir. La niña es muy vulnerable, muy delicada. Siéntate derecha, usa vestidos, el rosado. Todas estas imposiciones culturales que hay alrededor del rol de la mujer fueron implementadas en mi hogar. Obviamente de chiquita yo viajaba en vacaciones a Cartagena, que pues es donde está mi familia, y cuando íbamos al pueblo de mi papá, porque mi papá no es de Cartagena, sino que es como de un pueblo a 2 horas, cuando íbamos al pueblo de mi papá, obviamente yo de chiquita pues podía ver como las diferencias que habían entre los hombres y las mujeres. Crecer con esto no me encasilló. Siempre fui una niña que era muy franca, muy honesta. Siempre decía las cosas como eran, a pesar de mi corta edad. Siempre era como, no quiero hacer esto, o no me gusta celebrar mi cumpleaños, o cosas así. Luego mis papás se separan y obviamente cambia todo en mi vida. O sea, mi mamá queda a cargo del hogar, es la encargada como de hacer muchas cosas que antes a ella no le correspondían. Y obviamente mi hermana, que es 5 años mayor, también empieza pues a tener un poco más de responsabilidades como en el hogar y en estas cosas. Ahora quiero hablar un poco de mi hermana porque me parece súper importante su figura dentro de mi vida, y es que mi hermana es una mujer demasiado inteligente. Mi hermana, en verdad, yo creo que en el mundo mi hermana es la persona que yo más admiro en todo el planeta, porque es una mujer demasiado inteligente, enfocada, centrada en la vida. O sea, no sé cómo explicarla. Mi hermana es mi modelo a seguir. Soy su fan, literal. Mi hermana gana premios, mi hermana va a la universidad muy joven, mi hermana hace todo esto y yo quiero hacer todo lo que hace mi hermana. Y mi hermana representa, yo creo que una mujer muy moderna. Eso es como mi primer acercamiento al feminismo. Quizás mi hermana no era feminista en ese entonces, o quizás ella no era consciente de que lo que hacía, y yo tampoco era consciente de que lo que hacía era un acto de rebelión increíble. Pero eso sí, es como, podría decir que es lo primero que empieza a entrar en mi concepción de lo que es la mujer y de su rol dentro de la sociedad. Voy a volver un poquito como en el tiempo, y es que siempre fui una niña que hablaba cuando había injusticias en el colegio, en cualquier situación. Como les dije, era una niña demasiado franca, entonces como que a lo largo de mi vida no he tenido como miedo a confrontar la autoridad. Entonces siempre cuando sentía que algo no era lo correcto lo decía. A veces me ganaba problemas que en realidad no tenía que ganarme, porque entraba a defender a alguien que pues, o sea, no tenía que hacerlo, pero yo sentía que tenía que hacerlo, ¿sí? Como les digo, no es nada malo porque siempre hay que acatar la autoridad cuando es estrictamente necesario, pero cuando ustedes sientan que algo no es lo correcto, alcen la voz. Ya como que, bueno, mi vida de colegio tranquila, sí, defendía a todo el mundo. Obviamente jamás creo que he tolerado un chiste que haga menos a la mujer, entonces siempre que mis amigos, mis compañeros algo hacían chistes machistas, como de género, como que las mujeres éramos algo inferior que los hombres, yo estaba en esa pelea. Como cuando estaba en octavo, noveno,
empecé a escuchar feminismo, ¿no? Y yo no me identificaba como una feminista, porque yo creía en la igualdad. Y yo decía que yo era una persona que hacía parte de ese movimiento de igualdad. A todos nos tienen que tratar igual. Ese era mi pensamiento y eso era lo que conocía. Yo no era una persona que estuviera muy informada en lo que era el feminismo. Y obviamente a ti te pintan a las feministas como locas, como rebeldes sin causa, como de izquierda. O sea, todo esto lo toman y es como ser feminista está satanizado, y eso es una realidad. Para mí la palabra feminista estaba satanizada. Ser feminista no tenía sentido porque yo comparaba el feminismo con el machismo, entonces para mí eran como movimientos iguales, lo cual no lo son completamente. Para mí era como lo mismo, ¿sí? Entonces yo tenía este pensamiento de que si era feminista, lo que quería era poner a la mujer sobre el hombre. Y eso no es así, eso no es para nada lo que habla el feminismo, lo que promueve el feminismo en lo absoluto. Y luego empecé a tener más conversaciones sobre este tema, empecé a informarme, empecé a leer y tuve que empezar un proceso de hacer las paces con la palabra feminista. Obviamente yo había perpetuado esta persona que era parte del movimiento igualitario, por así decirlo. Había satanizado el feminismo también. Ser feminista no es ser de izquierda, ser feminista no es ser rebelde sin causa, ser feminista no es estar loca, no es nada de estas cosas que muchas personas creen al principio que es el feminismo. Y bueno, cuando ya logré hacer paces con esta palabra y con este movimiento fue cuando empecé a utilizar la palabra feminismo y empecé a decir que era feminista a cualquier persona que me lo preguntara. Sí, soy feminista y lo digo con orgullo. No siento que tenga que ocultarlo a nadie. E igual todo el mundo lo sabía, o sea, mis comportamientos eran feministas, por así decirlo. No porque haya un comportamiento feminista, sino como porque todos mis valores y principios y todo a lo que yo me ponía tenía ese toque, y todo lo que yo hago está enfocado en la mujer. Entonces yo era feminista, yo soy feminista y no sé, siempre lo he sido, supongo. No fue como que lo encontrara, sino que de cierto modo tenía como que aceptarlo, tenía como que interiorizarlo y apropiarme de lo que era ser feminista. Hacemos un poquito hablar de qué es el feminismo. El diccionario de la Real Academia Española dice que el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Yo no estoy de acuerdo con la definición que hay en el diccionario, porque siento que cuando hablamos de feminismo no tenemos que hablar de igualdad, tenemos que hablar de equidad, porque todos los seres humanos somos diferentes. No queremos que nos traten igual que los hombres, solo queremos que nuestros derechos sean reconocidos de la misma manera. Para mí el feminismo obviamente es un movimiento político, social, cultural, económico, pero para mí el feminismo se podría definir como en acciones, no sé cómo explicarlo, es como el amor, ¿sí? El amor no es un sentimiento, para mí el amor es espacio en blanco, como para llenar, ¿sí? El amor es levantarse a las 7 de la mañana para decirle buenos días a tu pareja. El amor es poner a la otra persona enfrente del otro, ¿sí? El amor es un verbo en el espacio en blanco. El amor es una acción, es una decisión. Siento que puede pasar lo mismo como con el feminismo. Es reconocer la injusticia. El feminismo es reconocer las diferencias. El feminismo es dar voz a las personas que no están siendo escuchadas. El feminismo es traer a la mesa todos estos temas de conversación que se han evitado durante muchos años. Podría resumir todo en que el feminismo es libertad. Y sin feminismo la mujer no tiene libertad. Hablando un poquito sobre el tema de feminicidios, que fue la razón por la cual decidí hacer este video, muchas personas me escribieron preguntándome después de que puse historias qué se puede hacer en estas situaciones. Frente a cualquier tipo de injusticia, discriminación, opresión o caso de violencia que ustedes vean, lo primero es no quedarse callados. Si ustedes ven algo que no les parece, como les he dicho a lo largo de este video, háblenlo, díganlo. Y lo segundo, que creo que es súper importante, es educarse. Muchas personas no pueden educarse porque no tienen acceso a la información. Muchas personas no pueden educarse simplemente porque toman la decisión de no educarse, toman la decisión de ignorarlo. Edúquense, lean un libro, si son más de redes sociales como yo, sigan páginas que le hablen del tema, sigan páginas que brinden información, compartan sus contenidos.
Y bueno, creo que esas son como las dos primeras cosas que todos debemos hacer. Y de esas cosas obviamente surgen más, ¿no? Marchar, denunciar, apoyar, pero todo eso es un derivado de las dos primeras. Y bueno, creo que eso fue todo lo que quería decir en este video. Entonces nada, yo voy a seguir compartiendo, yo voy a seguir informándome, voy a seguir educándome. De nuevo, estoy abierta a cualquier tipo de comentario que tengan, estoy abierta al debate, a escuchar otras opiniones. Me parece muy valioso hacer este tipo de cosas porque esa es otra manera de educarnos. Si les gustaría más temas sobre feminismo dentro de mi canal, dentro de mis redes sociales, déjenmelo saber, lo apreciaría demasiado. Y nada, sigan compartiendo información, sigan compartiendo noticias y nos vemos en un próximo video.